Y para eso presento hoy aquí, en Granada, mi candidatura a la presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y fijaros, en este momento en el que se presenta una candidatura es un buen momento para ver que hay dos formas de gobernar. Los decimos en muchas ocasiones, dos formas de gobernar en un momento especialmente difícil y en el que se necesitan gobiernos. Un momento, además, en el que pronto, cuando toque, tendremos unas elecciones autonómicas en las que por primera vez el PSOE de Andalucía no será la fuerza gobernante que convoque esas elecciones. Unas elecciones en las que la sociedad andaluza, además, va a analizar la gestión del Gobierno de las derechas con el apoyo de Vox y lo va a comparar ineludiblemente con la gestión del Gobierno de España que tú representas, Pedro, en este momento. Por tanto, una oportunidad única para elegir entre dos modelos de futuro para nuestra tierra. Una oportunidad única para elegir entre lo que os voy a presentar y consiste y compone mi candidatura frente del PSOE o lo que empezaré a denominar la alianza tóxica del Partido Popular y de Vox, de la extrema derecha, que se está incubando sin rubor en estos momentos ante la certeza de que uno no puede gobernar sin el otro. Es hora, por tanto, de marcar las diferencias. Es hora de comenzar a hacerlo analizando cómo se han afrontado en este momento las crisis desde un Gobierno como el Gobierno de España y cómo se afrontó la otra gran crisis desde la derecha en esa misma responsabilidad. Y quiero agradecer, lo ha hecho Paco aquí también, y lo debemos hacer cualquier socialista de bien en cualquier estrado, agradecer al presidente y a su Gobierno que ha estado a la altura de la gestión de esta pandemia, de la recuperación económica y del empleo y de la crisis económica tremenda que ha aparejado. Y me siento orgulloso, se ha dicho aquí, de que España sea líder en la vacunación, de que España esté liderando la generación de empleo, de que España haya sido el primer país en recibir los fondos europeos. En definitiva, Pedro, de que más allá de la gestión de la propia pandemia, claro que había vida política, había más problemas, había más necesidades, pero los socialistas hemos estado ahí, tu Gobierno ha estado ahí y ha sido capaz de hacer una agenda política de la que nos podemos sentir orgullosos y que podemos reflejar por comparación respecto a cuál fue la agenda política de la anterior crisis. Ahí estaban las recetas neoliberales, aquí están las recetas socialdemócratas. Curiosamente, las que ahora triunfan en España, ojalá en toda y cada uno de los rincones de España, las que hoy triunfan en Europa, las que hoy los europeos están siendo capaces de decidir cuando hay convocatorias electorales recientes y la que estoy convencido que en Andalucía y cuando toque se van a convertir en elemento decisivo. ¿Por qué? Porque la importancia de lo público, la importancia de la política, la importancia justamente de lo que decía Marga, de preocuparnos del cuidado de las personas, es la que identifica claramente la diferencia a la hora de enfocar unas políticas u otras para salir de la crisis. Y en ese sentido, Pedro, fíjate, cuando escuchaba a Marga, pensaba en algo que ya dije en otra intervención contigo, y era hasta qué punto, presidente, ha sido capaz de demostrar que se puede humanizar la política. Lo has hecho con las decisiones y con la agenda transformadora de cambios que está tomando en nuestro país. ¿Hasta qué punto se puede gobernar de una manera más justa? ¿Se puede hacer frente a los problemas reales de la gente? Acordémonos que todo esto comenzó en unos viernes sociales, ¿verdad? Esos viernes sociales que te llevaron al respaldo de los españoles y españolas, esos bienes sociales que, a mi juicio, fueron el preludio de algo importante y que también comentaba con Carmen, curiosamente, hace unos minutos, ¿no? Que los presupuestos y las decisiones políticas, a veces, son mucho más que inversiones en infraestructuras. Significa ser capaz de hacer lo que has hecho, presupuestos con alma. Presupuestos con alma, ¿te acuerdas, Antonio? Presupuestos con capacidad para cambiar la vida de la gente, la vida de las personas. No solo ladrillo, infraestructuras o muchos euros. Por eso, gracias por hacer que más de 1,5 millones de pensionistas andaluces vean cómo su pensión sube lo mismo que el coste de la vida, que más de 360.000 trabajadores y trabajadoras andaluzas han mejorado su sueldo gracias a la subida del salario mínimo interprofesional, que casi 480.000 hayan mantenido su empleo gracias a los ERTE, por las ayudas directas a las empresas
o porque más de 260.000 autónomos andaluces han mantenido sus negocios con las prestaciones por cese de actividad que sacó tu Gobierno. O gracias por luchar contra la pobreza infantil, aprobando ese ingreso mínimo vital del que se han beneficiado también 250.000 andaluces. Por cierto, más de 95.000 niños y niñas. Y también, estando aquí, gracias en Granada, presidente, como decía Paco, gracias por apostar, por albergar aquí ese acelerador de partículas, liderando esa tecnología innovadora que va a crear más de 1.000 empleos ligados a la investigación y la ciencia, de la cual esta ciudad, esta provincia y Andalucía es protagonista y lo va a ser mucho más. Y también, por cierto, y permitirme, porque no nos olvidemos también de las infraestructuras, porque si no sé de alguien que me mataría hoy, granadina de pro, gracias por hacer posible que en este año 2022 se liciten todas y cada una de las conducciones de la presa de Rules y se resuelva una asignatura histórica pendiente con esta provincia y con la costa granadina. Gracias. Hay que predicar y dar trigo, ¿verdad, Paco? Pues las dos cosas las está haciendo este Gobierno. Por eso le va a ir muy bien y por eso los españoles y las españolas confían en él. Bueno, pues estamos en el momento en el que, justamente después de 3 años de gobierno de las derechas, tenemos que ser capaces de analizar y ofrecer a los ciudadanos un diagnóstico de lo que ha ocurrido aquí. Y la frase se define fácilmente. En Andalucía, compañeros y compañeras, hemos tenido un cambio, sí, pero un cambio a peor. ¿Hemos sufrido un retroceso en estos 3 años? Veámoslo, analicémoslo, no porque lo digan los socialistas, parece obvio. No, vamos a analizar si de verdad, como creo, ha habido un retroceso y un cambio a peor en cuestiones básicas para la gente. En la sanidad, en el empleo, en las oportunidades para los jóvenes, en el propio crecimiento económico, empresarial, industrial, en la educación, en la igualdad real de las mujeres y los hombres. ¿Ha habido o no retroceso y cambio a peor en la atención y en el cuidado a las personas mayores y en la dependencia? Pues mirar, yo creo que sí, que ha habido un cambio a peor claro y evidente. Pero además, permitidme que os añada que en estos 3 años de retroceso y cambio a peor también ha habido una pérdida de calidad democrática en Andalucía, una pérdida de transparencia en la gestión pública. Y hay que decirlo aquí alto y claro, tenemos un Gobierno incapaz de escuchar a la gente que le dice lo que no funciona, incapaz, además, de explicar por qué abusa de las tramitaciones exprés en el Parlamento de Andalucía para dejar sin garantías a muchos ciudadanos que tenían en el armazón jurídico de tantos años de democracia y de trabajo y de gestión en Andalucía, tenían, sin duda, importantes garantías. Y lo hace, además, sin escuchar a los ayuntamientos, ni a las organizaciones sociales, ni a nadie. Para la derecha, ya sabéis lo que es gobernar, son lentejas. Esto es lo que hay. O lo tomas o lo dejas. Esta es la derecha andaluza y la derecha de siempre, que gobierna también aquí. Mirad, lo único en lo que ha avanzado Andalucía y Moreno Bonilla, ¿sabéis en lo que es? En la confrontación y en la propaganda. Eso sí que ha avanzado notablemente en estos 3 años en Andalucía. Fijaros, ¿alguien tiene alguna duda sobre que Moreno Bonilla prefiere la confrontación a la gestión? Fijaros el día a día y la agenda. Fijaros, además, el constante enfrentamiento con el Gobierno central y con los ayuntamientos, querido Fernando, presidente de la FAN, permanente. Cuando no sencillamente se nos ignora, sencillamente se nos echa la culpa o la responsabilidad de aquello en lo que haya algo que decidir. Pero, vamos a ver, ¿no coincidiréis conmigo que la radiografía del retroceso de estos 3 años son las colas en las puertas de los centros de salud para coger una cita telefónica con un poco de suerte 3 meses después? Las 2.000 unidades educativas públicas menos, los 8.000 sanitarios despedidos, los 3.000 docentes a la calle, los 2 años de espera para la atención de personas con dependencia. Fijaros, de todo eso, la culpa, según Moreno Bonilla, o es de Pedro Sánchez o es de los ayuntamientos. Ya me diréis, el Gobierno de la derecha que tenemos en Andalucía. No tiene ni culpa ni responsabilidad ninguna en la gestión. Y el último episodio reciente, el de los fondos europeos. Este es de ayer, como quien dice, en donde, siguiendo indicaciones de Casado, de Génova, hay que volver a poner en riesgo los fondos europeos, cuestionando los criterios de su reparto. Pero vamos a ver, hombre, va a venir a cuestionar los fondos europeos, y Moreno Bonilla igual, en una comunidad
que recibe 1.887 millones de euros, que es la primera comunidad receptora de fondos europeos. Aquí vas a venir a decir y a cuestionar los fondos europeos, sobre todo porque además los criterios de reparto se acuerdan en las conferencias sectoriales, en donde están los representantes de Andalucía y del resto de comunidades autónomas. Ahí se acuerdan los criterios y, por cierto, ahí es donde hay que contar los proyectos que quiere Andalucía y que se van a gestionar desde el Gobierno andaluz, y ahí es donde el silencio, ¿verdad, presidente?, se impone, sencillamente porque seguimos sin saber a qué y en qué se van a gestionar esos fondos europeos por parte de la Junta de Andalucía. Así que, fijaros, confrontación y, eso sí, incremento de gastos sin límites en propaganda. Y todavía querían incrementarlo mucho más si hubiera habido presupuesto en 2022. Pero, desgraciadamente, la realidad es otra. La realidad es la que estamos viviendo. En una España en la que crece el empleo, Andalucía tiene un crecimiento mucho menor que la media. Andalucía tiene en este momento el peor ratio que ha tenido en su historia de aportación, en este caso de la industria a su PIB. Tenemos en este momento la industria andaluza más débil de la historia de nuestra comunidad. Tenemos, además, seguimos teniendo más de 800.000 parados en la comunidad y probablemente la tasa de desempleo juvenil más alta de España. Se ha reducido la inversión extranjera, seguimos intentando que se nos explique por qué no se ejecutan los fondos que se transfieren desde el Estado en materia de empleo, de ayudas a pymes y autónomos. Seguimos esperando la gestión para poder hacer balance y lo único que nos encontramos es la confrontación. Pero mirad, Andalucía lo que sí tiene claro es que hoy ofrece menos oportunidades para los jóvenes que hace 3 años en empleo, en vivienda, en formación, y que las personas mayores, esas a las que decía, entre otras, a las que tenemos que cuidar, tienen que esperar 714 días para entrar en el sistema de dependencia, mientras que 3 de cada 10 personas, desgraciadamente, fallecen en la lista de espera para conseguirlo. Ahí también estamos a la cola, igual que en el gasto sanitario medio en España. Por tanto, evidentemente que queremos otra Andalucía, como dice el eslogan. Queremos otra Andalucía y debemos trabajar duro para conseguir que otro Gobierno la haga realidad y ese Gobierno sea el nuestro. Mirad, yo creo que si hay algo vergonzoso en este balance de 3 años, me vais a permitir que, además, rindiendo también homenaje a lo que decía Marga, sea subrayar harto y claro que en estos 3 años de Gobierno, cada vez que las derechas han decidido acordar algo, cada vez que el Gobierno andaluz ha necesitado a la extrema derecha para aprobar algo, lo ha hecho recortando la libertad y los derechos de las mujeres que quieren alcanzar la libertad, la igualdad de género, la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Cada vez que ha habido que acordar algo, han ido a recortar en sus derechos. Y también en la lucha contra la violencia de género. Es duro ver cómo esos presupuestos del Pacto de Estado contra la violencia de género ni siquiera se ejecutan. Es vergonzoso, ¿verdad, Carmen? Pues ese es el Gobierno que tenemos en Andalucía. Y os digo alto y claro, no me resigno a que esta derecha, con la extrema derecha, lleve a Andalucía a la parálisis económica, a los recortes de derechos y a que volvamos a ser irrelevantes en España. No me resigno, no lo vamos a permitir y seremos el dique para conseguir que esto cambie en un próximo Gobierno de Andalucía. Eso es lo que vamos a hacer, compañeros y compañeras. Y para eso necesitamos ilusión. Necesitamos seguir avanzando y necesitamos un proyecto nuevo para Andalucía que tiene 5 ingredientes a mi juicio. 5 ingredientes, pero en los que cada palabra importa. Mirar, un proyecto que tiene que ser un proyecto de progreso justo. Parece que habíamos hablado, ¿verdad, Paco? De progreso justo que refuerce, en primer lugar, nuestra autoestima de verdad. ¿Y qué quiere decir esto? Un proyecto justo que refuerce nuestra autoestima de verdad porque se apoye en lo que siempre he pensado que de verdad es lo más importante de Andalucía, nuestra materia prima, el talento andaluz. El talento andaluz, empezando por nuestra cultura, como decías, Marga, en primer lugar, y convirtiéndola sin duda en un motor de creación y en un motor económico para nuestra tierra. Primera idea, primer ingrediente. En segundo lugar, un proyecto político que desarrolle con cabeza todas las posibilidades de nuestro territorio, que lo haga con cabeza, es nuestro mejor tesoro, la diversidad,
esa potencia de nuestros sectores productivos, que lo desarrollemos bien, con cabeza. Tercero, que apueste por modernizar, sin duda, que apueste por modernizar aplicando innovación, tecnología, mejorando nuestra competitividad en sectores clave y que nos haga líderes en la generación de empleo de los sectores de futuro que son los que marca esa Agenda 2030 de la que no quieren oír hablar desde la extrema derecha. Esos son los sectores de futuro en los que hay que apostar. En cuarto lugar, que en una tierra tan grande como Andalucía, compañeros y compañeras, sigamos pensando en lo pequeño y en lo grande, en la cohesión social y en el equilibrio territorial, entre las grandes áreas urbanas como esta, pero también en las rurales o en el litoral. Es tan importante que 9 millones de personas en un territorio como Andalucía tengan clara que su Gobierno siempre va a tener en cuenta lo pequeño y lo grande, que va a tener en cuenta la cohesión del territorio y que ese proceso y ese progreso se produzca de manera justa, es tan importante que es definitorio en un modelo de gobierno. Y por último, y en quinto lugar, es necesario un proyecto político que invierta más y mejor en la educación de nuestros jóvenes, pero sobre todo que lo haga, y de una vez por todas, en su inserción efectiva en el mercado laboral. Que lo haga además también en unos servicios públicos más fuertes y que lo haga también en que esos servicios públicos sean más cercanos a la ciudadanía y que sepan atender mejor a las personas más vulnerables. En esos 5 ingredientes, compañeros y compañeras, es donde creo que está la clave del proyecto que va a definir el nuevo Gobierno de Andalucía del Partido Socialista. Nosotros no vamos a permitir que perdamos el tren de la modernidad que significa la gestión de los fondos europeos, que significa el liderazgo de los sectores de futuro en este momento en España y en Andalucía. Nosotros sabemos y queremos un nuevo impulso modernizador para Andalucía. Y lo basamos, evidentemente, en aquello en lo que ahora mismo, Pedro, estás desarrollando la agenda de gobierno para el país. Es que Andalucía es España y probablemente es una de las tierras con más potencial de crecimiento en España. Para nosotros, eso es ser capaz de aprovechar lo que llamamos esa reindustrialización verde y digital y ser capaz, además, y en Andalucía más importante que en muchos otros lugares, de mantener la población ligada a los sectores tradicionales, Luis, ligada a los sectores tradicionales del medio rural, también en sus 8 provincias. Tan importante como esas nuevas iniciativas y proyectos de reindustrialización verde, de desarrollo de ese mundo y sociedad digital, está en ser capaces de seguir fijando población, y Andalucía lo ha hecho bien todos estos años, para que el territorio siga apoyándose en esos sectores tradicionales que hacen que la gente viva donde quiere vivir, siga viviendo donde están sus raíces. Es necesario modernizar Andalucía y apostar porque las oportunidades de una nueva ley de formación profesional se conviertan en oportunidades de empleo para nuestros jóvenes. Es necesario modernizar Andalucía en la sanidad, pero apostando de verdad por una sanidad pública de calidad. También seguir apostando por la educación pública y hacerlo desde el infantil hasta la universidad. Es necesario que no nos quedemos atrás, sino que abanderemos la transición energética, que seamos capaces de verdad, en un territorio como el nuestro y en Granada más aún, de convertir la ciencia y la investigación en la seña de identidad del desarrollo en nuestra tierra y hacerlo además, como decía María Victoria, siendo capaces de verdad de transferir conocimiento desde la universidad, desde una grandísima universidad como esta, la de Granada, o cualquiera de las que tenemos en el sistema universitario andaluz, a las empresas, a la generación de empleo. Y lo más importante, mirar, modernizar Andalucía, para mí, y de una vez por todas, es contar con quienes más aportan a la modernidad. Los jóvenes, compañeros y compañeras, los jóvenes de Andalucía. Los jóvenes de Andalucía, eso es modernizar Andalucía, contar con ellos. ¿Creéis que es posible modernizar Andalucía sin hacer que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto vital en nuestra tierra? Cuando definamos qué queremos hacer para modernizar Andalucía, lo que tenemos que hacer justamente es creer en ellos, convertirlos en protagonistas. Este es el Año Europeo de la Juventud. Este es, sin duda, para mí, una de las señas de identidad de mi proyecto de gobierno para Andalucía. Mi proyecto tiene que ser el proyecto de los jóvenes. Andalucía será con sus jóvenes tirando del carro o sencillamente no será en el futuro. Estoy convencido de la capacidad y del talento
de sobra, que tienen nuestros jóvenes. Hemos mejorado mucho su formación, pero algo no estamos haciendo bien cuando tenemos las tasas de desempleo juvenil que tenemos. Por eso, cuando sea presidente de la Junta de Andalucía, vamos a poner en marcha un programa de primera oportunidad laboral para los jóvenes para que puedan tener aquí, en su tierra, su primer empleo, por cuenta ajena o como autónomo, pero su primera oportunidad laboral, después de la formación, el esfuerzo y el sacrificio que han llevado a cabo desde su infancia. Y va a ser un potente acuerdo con los agentes sociales y económicos de Andalucía para atender lo que, a mi juicio, hace falta, que es un puente sólido entre la formación de nuestros jóvenes y el mercado laboral o el desarrollo de sus proyectos de emprendimiento. Lo vamos a hacer. Hace falta ese sector, hace falta ese sistema que conecte mejor la iniciativa pública y la privada, que lo haga con garantías y que lo haga, además, movilizando los recursos que haga falta, porque ahí es donde está probablemente el tesoro y el mayor potencial de crecimiento que tenemos, en creer y apostar por los jóvenes, en darles la posibilidad de aquello en lo que se han formado, que puedan desarrollar esa primera oportunidad laboral que, ya os digo, se convierte luego en un puesto de trabajo estable. Gracias, Pedro, además, porque la reforma laboral, entre otras cosas, es eso, justamente impulsar esa generación de empleo joven con garantías, con buenas condiciones laborales y, sobre todo, con vocación de futuro y de estabilidad. Mirad, la modernización de Andalucía no se puede hacer si no es apoyándola a la salida de la crisis en una recuperación justa. Ese probablemente sea el término que más repites, presidente, en tus intervenciones. Recuperación justa, justicia social, progreso con justicia. Para nosotros podemos definirla de muchas maneras, pero sin duda apoyamos de manera clara aquellos pilares en los que estáis sosteniendo esa recuperación justa, que no son otros, por ejemplo, que el de la vivienda. Y, Pedro, ya te lo digo, cuando sea presidente del Gobierno de Andalucía, en Andalucía sí se va a aplicar la ley de vivienda de este país, la del Gobierno de España, la que propiciáis para que los jóvenes sí tengan viviendas a precio asequible, porque aquí el PP ya sabéis que ni está ni se le espera. Pero también una recuperación justa que ponga a la sanidad donde debe estar, porque es en este momento justamente en donde creo que se ha producido el viraje en la opinión pública sobre qué gobierno tenemos en Andalucía. Un gobierno que no es capaz de gestionar aquello que es más preciado para ti, aquello que necesitas ya y no cuando toque. Es un gobierno que no es capaz de enfrentar lo que necesita un futuro de Andalucía y la sanidad pública en Andalucía. Y mirar, nosotros no solo hemos hecho oposición desde el Parlamento o desde el partido a la nefasta gestión del sistema sanitario público andaluz, sino que nosotros hemos ofrecido un acuerdo en este momento, en el más difícil, más allá de la situación COVID. Hemos ofrecido un acuerdo porque la sanidad pública no entiende de elecciones, la sanidad pública entiende de recursos y entiende de capacidad de gestión. Y mirar, esta vez lo vamos a hacer de una forma diferente. Hemos aprendido también de los errores. Hemos gestionado muchos años la sanidad pública andaluza y también recibimos críticas importantes. Por tanto, creo que en la vida hay que aprender, pero sobre todo hay que tener capacidad para enfrentar con decisión lo que viene. Y lo que viene, ¿sabéis lo que es? Y lo definía un compañero el otro día con el que hablaba cuando le hacía esa propuesta de acuerdo al Gobierno andaluz. Mirar, lo primero y lo principal es que los profesionales sanitarios sean los protagonistas del sistema, sean los que nos ayuden a tomar las decisiones de cambio del modelo que necesita el sistema sanitario público en Andalucía. Para contar con los mejores profesionales hay que apostar por su desarrollo profesional, por su estabilidad. Hay que ser capaz de homologar sus salarios a los de otras comunidades para que no se vayan a otras comunidades y nos quedemos sin sanitarios. Fijaros qué barbaridad. Moreno Bonilla no se planteó ni un minuto la posibilidad de destinar recursos a prorrogar a 8.000 sanitarios a los que 15 días después de estar echando necesitaba. ¿Qué hizo Ximo Puig en Valencia? Los mantuvo a pulmón, porque entendía que la sanidad pública ya los necesitaba de antes del COVID. ¿Cómo no, ahora que tiene recursos, mantenerlos? Era una cuestión de prioridad, pero en Andalucía no era esa la prioridad, compañeros y compañeras. La tercera cuestión, sin duda, la de la educación infantil, para nosotros fundamental. María, que defendiste esa proposición en el Parlamento. La educación infantil también es un mecanismo de progreso y de avance en el Gobierno de Andalucía que tenemos que lanzar. No nos conformamos
No nos conformamos con haber llegado, en este caso, a bonificar íntegramente el coste de la educación infantil a aquellas familias con menores niveles de renta. Hay que seguir creciendo. Hay que llegar a familias con niveles de renta media. Hay que ser capaz de convertir esto realmente en una herramienta para ser capaz de hacer efectivo un derecho a la educación infantil, un derecho a la conciliación y al trabajo de las mujeres, al trabajo de los hombres, que muchas veces depende exclusivamente de eso, de tener capacidad para poder ir a una plaza, en este caso de oferta de educación infantil, porque tenemos oferta de plazas, pero en muchos casos se están quedando vacías porque sencillamente las personas necesitan ayuda para poder acceder a las mismas. Necesitamos ensanchar y necesitamos poner, no necesitamos solo pedir. Pedro, gracias a la iniciativa de los socialistas andaluces, el Gobierno andaluz, que había rechazado 123 millones de euros del Gobierno de España para ampliar la oferta de plazas de educación infantil pública, gracias sencillamente a que lo sacamos a la opinión pública, gracias a eso rectificaron y decidieron in extremis, después de haber dicho que no, que sí, hombre, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a seguir apostando por incrementar esa oferta. Mirar, si hay que modernizar Andalucía y hay que favorecer que la modernización se haga sobre una recuperación justa, como os decía al principio, hagámosla siempre desde la cohesión territorial y el reequilibrio. Hagámoslo, en primer lugar, asumiendo, lógicamente, lo hacía Luis Tudanca el otro día, asumiendo las reivindicaciones justas del territorio, que son reivindicaciones a veces de infraestructuras o de asuntos pendientes, como no puede ser de otra manera. Es lo que tiene y lo que toca. Asumir un Gobierno autonómico significa trabajar con el Gobierno de España en resolver desde las competencias del Gobierno de España y desde las competencias autonómicas las asignaturas pendientes. Y en Andalucía tenemos, sin duda, que hacer una gran apuesta por, entre otras cosas, el ferrocarril. Tenemos que hacer una gran apuesta por el ferrocarril, para el transporte de viajeros, para el transporte de mercancías, porque sencillamente hay cosas que no se entienden. Necesitamos conectar mejor Granada con Jaén y ambos con Madrid. Necesitamos claramente que las mercancías que llegan a nuestros puertos al sur sean capaces de moverse hacia los corredores y lo hagan de forma competitiva. El sector logístico es hoy un sector generador de empleo y de futuro. Andalucía tiene una posición geoestratégica única. Y ese factor de crecimiento tenemos que conseguir, sin duda, Pedro, y sé que estarás con nosotros, con tu apuesta, en este caso, por el impulso a las infraestructuras básicas, por ese corredor Algeciras-Bobadilla y por todo lo que significa ser capaz de salpicar de iniciativas industriales y de apoyo al ferrocarril para tener las infraestructuras desde donde producir ese desarrollo. Y mirar, ser capaz de cohesionar el territorio, lo decía, y fijar la población es hacer cosas como la que habéis hecho con la Ley de Cadena Alimentaria. Luis, una ley que lleva tu nombre, una ley, la Ley Planas, entre otras. Pero, Luis, gracias, como andaluz, por ser un ministro serio, riguroso, por ser un ministro al que cuando veo en los actos, pienso en mi amigo Luis, en el compañero de Andalucía, Luis, y no en el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Luis, gracias por el trabajo que estás haciendo, pero gracias porque la ley de la cadena alimentaria demuestra que el Partido Socialista, cuando gobierna, gobierna con hechos. No genera, en este caso, ni polémicas ni confrontaciones absurdas. Nosotros, como decía Paco, estamos aquí para resolver problemas. Estamos aquí para conseguir lo que tú has conseguido, precios justos para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos. Nosotros lo que no estamos, sencillamente, es o para confrontar con el Gobierno en un tema tan delicado y tan importante para nuestro país, o sencillamente para retratarnos con las ovejitas o las cabras. Ya no sé si eran cabras o ovejitas. Lo que no sé si eran churras o merinas, o el que se hacía la foto sabía la diferencia entre una de ellas. Menos demagogia, compañeros y compañeras, más rigor es lo que se está hablando. Los gobiernos o son serios o no merecen ser gobierno. Ya está bien de tanto marketing, tanta propaganda y tanto Facebook, que aquí hay que gobernar para la gente y hay que tomar decisiones, sobre todo en asuntos importantes. Mirar, si queremos avanzar en el reequilibrio territorial, yo me comprometo, como has hecho, Pedro, en España, a que la relación entre un Gobierno autonómico como el Gobierno de la Junta de Andalucía con sus alcaldes y alcaldesas, presidentes y presidentas de Diputación, se institucionalice. Fernando Rodríguez Villalobos. Ya está bien de que nos llamen si hay ocasión.
Ya está bien de que se nos falte al respeto permanentemente a la Administración local. Por tanto, yo voy a constituir una conferencia de alcaldes y alcaldesas y de presidentes y presidentas de Diputación para hablar de lo que ellos mejor que nadie conocen, su realidad territorial y cómo avanzar en cohesión territorial. Y la voy a cuidar como estás haciendo tú, porque ahí está la capacidad para articular el territorio, en escucharle. Ahí está la capacidad para aplicar eso que en Europa, ¿verdad, Pedro?, ha funcionado y es base, al final, de la construcción europea, el principio de subsidiariedad. Lo que se puede hacer más cerca, se puede hacer de manera más eficiente, debemos trasladar los recursos para ello. Y por eso yo me comprometo alto y claro, para algo tienen que servir 10 años de política municipal y haber sido alcalde de una gran ciudad. Para algo tienen que servir y, por lo tanto, valen para creer en el municipalismo, valen para creer en lo local, valen para ser capaz de sentarme de verdad a que esa segunda descentralización a la que nos hemos comprometido empiece, yo lo voy a hacer al revés que Moreno Bonilla, no mirándote a ti, sino haciendo yo la tarea, siendo capaz de coger el Estatuto de Autonomía, revisar competencias, recursos y apoyar a quien mejor puede hacerlo con los andaluces y andaluzas que son sus alcaldes y alcaldesas, que son sus diputaciones, con los municipios pequeños. Hay que mojarse, compañeros y compañeras, y yo lo voy a hacer. Porque voy a convertir la diversidad en un valor y no en un riesgo. Y quedaros con esa frase, porque sé que muchas veces en esto nos cuesta. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Y a ver si perdemos el control. Yo he trabajado muchos años en la Junta de Andalucía. Amigo mío. Sí, y antes, de picapedrero también. Porque, efectivamente, yo soy de los que piensan que los recursos tienen que estar donde son más útiles. Y en la propia Junta de Andalucía, en muchos casos, pueden ser más útiles mucho más cerca del territorio, con delegados y delegadas provinciales que tengan mayor capacidad de gestión y mayores recursos, igual que en los ayuntamientos. Claro que sí, porque también la Junta hay que cambiarla y la vamos a cambiar, compañeros y compañeras, pero de verdad, para modernizarla, para cambiarla, no como estos que venían a cambiarla y no han sido capaces de hacer nada, porque no tienen ni idea de cómo hacerlo, compañeros y compañeras. Claro que vamos a hacer cambios, aceptando los errores del pasado, pero vamos a hacer cambios para mejor, porque la Junta de Andalucía es fundamental para el futuro de los andaluces. Y termino. Mirar, y me he alargado mucho, pero comprenderéis que hoy tocaba presentar un proyecto, presentar suficientes elementos, contenidos, para que todos y cada uno de vosotros y vosotras ahora salgáis a la calle y digáis: esta es la Andalucía que queremos y esto es cómo lo vamos a hacer. Y lo hagáis reflejando la diferencia entre que un ciudadano elija una cosa o elija otra. Ese es el trabajo que tenemos por delante. Yo me siento orgulloso y, evidentemente, me siento responsable de lo que ello conlleva. Fijaros, esa responsabilidad que también conlleva el sacrificio de toda mi familia, la que muchas veces, sin duda, paga los platos rotos de mi ocupación, de mi dedicación, y a la que, evidentemente, siempre tendré aquí y aquí, a la que quiero seguir cuidando y por la que, evidentemente, debo todo lo que he sido capaz de conseguir hasta aquí, pero también porque esta responsabilidad es un honor. Es un honor que asumo con la máxima humildad, y las que me conocéis sabéis que en estas cosas me cuesta hasta decirlo. Pero, mirad, es verdad, tenemos que conseguir que el proyecto del que os estoy hablando salga de la cabeza y del corazón de los andaluces y los andaluzas. Y eso solo se consigue si somos capaces de implicarlos, si somos capaces de sentarnos con ellos y escucharlos. Solo se consigue con un enorme proceso de participación pública. No se consigue encerrados en una agrupación, en una casa del pueblo. No se consigue exclusivamente hablando de política entre nosotros. Se consigue siendo capaces de salir a la calle a escuchar la crítica y a plantear las propuestas que hagan falta, como hacemos en los ayuntamientos, compañeros, en los barrios, en los colegios, en los centros de trabajo. A la calle, compañeros y compañeras. Lo vamos a hacer posible, lo vamos a lograr juntos, lo vamos a lograr juntos. Fijaros, y termino, decía Albert Camus que su generación aprendió en España que se puede tener razón y perder. Por tanto, tener razón no basta, y mira qué razones tenemos, y somos capaces de dar muchísimas más. Fijaros, a la razón hay que acompañarle trabajo, esfuerzo, dedicación, convicción, hay que trasladar confianza. Hay que tener un poquito de inteligencia emocional, como tú decías, Marga. Es fundamental. La gente necesita creer, necesita confiar,
necesita que se haga pedagogía y que se expliquen bien las cosas. De nuestra victoria no solo depende el futuro del PSOE. Lo más importante que tenemos que tener en la cabeza es que… Yo recordaba antes, cuando entraba en este recinto, que allá, Paco, por el año 2019, en marzo de 2019, tuvimos la ocasión de presentar aquí, precisamente en este centro de convenciones, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Lo hicimos con el entonces ministro Duque de Ciencia y de Universidades. Lo hizo entonces Paco. Oye, qué gusto volver a verte de alcalde de Granada, ¿eh? En 2023, sin duda alguna, lo vas a volver a ser con mayor mayoría. Y lo hicimos. Y ya hablábamos entonces, antes de la pandemia, de la necesidad de vertebrar una propuesta de inteligencia artificial en nuestro país, situando a Granada como uno de los epicentros, si no el epicentro fundamental, de esa apuesta por la ciencia y esa apuesta por esa nueva inteligencia artificial que, sin duda alguna, tiene que ser un motor de oportunidades, tanto desde el punto de vista laboral, social, como de progreso territorial. Y creo que, escuchando a la vicerrectora, a Paco y, sin duda alguna, también a Juan, es más necesario que nunca reivindicar la buena política. La buena política. ¿Y qué es la buena política? Bueno, la buena política es, en primer lugar, la buena educación, el rigor, la verdad, no el insulto y la crispación que vemos a diario en muchos telediarios nacionales. La buena política es lo que ha reflejado Juan en su presentación como candidato a la Junta de Andalucía. La buena política es saber combinar de manera equilibrada valores y, por tanto, convicciones e ideales con dosis de pragmatismo en el que pongamos y antepongamos el interés general a cualquier otro tipo de interés. La buena política es dejar a un lado los dogmas, abrir la mente, ser conscientes de que estamos en un momento de cambios acelerados y anticipar muchos de esos cambios para darles precisamente esa dosis de justicia a la cual antes hacía referencia tanto Paco como Juan en sus intervenciones. ¿Os acordáis cuando hace ya unos años había un asesor de un presidente estadounidense que se llamaba Clinton que decía «es la economía»? Bueno, pues hoy, si algo demuestra la pandemia, es que es la justicia social, es la dignidad, es la igualdad. Esa es la causa, con perdón, para los neoliberales y para la ultraderecha, esa es la causa que defiende la socialdemocracia y por eso la socialdemocracia es más necesaria que nunca en Andalucía, en España y en Europa. Y por eso se está abriendo paso. Por eso se está abriendo paso. Porque la buena política, volviendo de nuevo a ese concepto, es aprender de los errores y también extraer lecciones para el futuro. Y creo que podemos extraer una lección básica, fundamental de esta pandemia, de esta emergencia económica, sanitaria y social. La lección básica para mí, al menos como presidente del Gobierno, es que nunca más recortes del estado del bienestar. Al contrario, un fortalecimiento del estado del bienestar. Porque es la justicia social, porque es la dignidad de nuestros compatriotas. Y la lección es que necesitamos crecer para repartir, pero necesitamos también repartir para crecer. Y de nuevo, lo siento por los ultraderechistas y los neoliberales, pero eso es pura y simplemente socialdemocracia. ¿Qué es lo que nosotros representamos? ¿Qué es lo que nosotros representamos? Y la buena política también, compañeros y compañeras, es ser conscientes de que vivimos un tiempo de cambios acelerados y de que, por tanto, necesitamos proponer un proyecto de país, un proyecto en nuestras ciudades, un proyecto en nuestros territorios, un proyecto en nuestro país y un proyecto para Europa. Y yo lo sintetizaría en un solo verbo, el proyecto político del Partido Socialista para Andalucía, para España y para Europa. ¿Sabéis cuál es? Es el verbo crecer. Nosotros queremos que España crezca, que crezca en economía, que crezca en empleo, que crezca en justicia social, que crezca en derechos, en libertades, que crezca. Ese es el proyecto político para España, para Andalucía y para Europa desde la socialdemocracia. El crecimiento con justicia, la recuperación justa. ¿Y qué es lo que tenemos enfrente? ¿Qué es lo que tenemos enfrente? Preguntémoslo, miremos a los ojos precisamente a aquellos que definen hoy la oposición. Tenemos una oposición negacionista.
No estuvieron en lo malo, en lo más duro de la pandemia, con los confinamientos, y tampoco están en lo bueno, ni en la subida del salario mínimo interprofesional, ni en la revalorización de las pensiones, ni en apoyar un buen acuerdo laboral entre agentes sociales, ni tampoco en la gestión de los fondos europeos, que es la gran oportunidad para Andalucía y para España de modernizarse, de crecer y de ganar su futuro. La derecha demuestra que el negacionismo político también existe, y es el que practica el Partido Popular en España. Llevamos 2 años de legislatura y mirad, yo recuerdo en el discurso de investidura con el que un 7 de enero de hace 2 años tuve el honor de ser elegido presidente del Gobierno, gracias al apoyo de las Cortes Generales mayoritario. Entonces ya diseñamos y planteamos y aprobamos una hoja de ruta de modernización, de transformación de nuestro país en todos los ámbitos, desde el punto de vista feminista, desde el punto de vista de la justicia intergeneracional, pensando en nuestros jóvenes, desde el punto de vista de la necesidad de reforzar ese estado del bienestar al cual antes hacíamos referencia, o también desde el punto de vista de ver estas 2 transiciones, la energética y, por tanto, la ecológica y la digital, como fuentes de oportunidad y no de exclusión social, territorial o laboral. Y nos pusimos en marcha. Y fijaros, no ha habido un solo día, con errores, pero también con muchísimos aciertos, en este tiempo tan complejo, que el Gobierno de España en estos 2 años no haya trabajado por la dignidad de los españoles y de las españolas. Por la dignidad en la educación de nuestros hijos, por la dignidad en las pensiones de nuestros mayores, por la dignidad en los sueldos y en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, y por hacer de la política, todos los que estamos aquí presentes, que creemos en el valor de la política, un instrumento útil, alejado de la crispación, de la corrupción y del insulto en el que sumió a la política la derecha durante sus años de gobierno. Pusimos en marcha esa hoja de ruta de modernización, de transformación, de avance, en definitiva, de nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que nos ocurrió en marzo? Bueno, pues la pandemia. Y la pandemia cambió, alteró todo. Alteró nuestra forma de relacionarnos con nuestros seres queridos, de poder o no, se cuestionó. El poder abrazar a nuestras personas más mayores, que eran las que estaban y son, desgraciadamente, aún más vulnerables ante el COVID-19. ¿Y qué es lo que hicimos desde el Gobierno de España? Desde el Gobierno de España actuamos con proporcionalidad, siempre pensando en la salud de nuestros compatriotas, con los instrumentos que teníamos a nuestro alcance entonces. ¿Qué es lo que hicimos? Apostar por un confinamiento que fue difícil, que fue duro, que fue muy complejo, pero que salvó cientos de miles de vidas en nuestro país. Eso es lo que hicimos. Y cuando la ciencia nos proveyó de las vacunas, pusimos en marcha una estrategia de vacunas que es hoy ejemplo mundial. Tenemos a más del 90% de nuestra población en poco más de un año vacunada con pauta completa. Tenemos a más del 80% de nuestra población mayor de 60 años ya con la dosis de refuerzo y, por tanto, protegida ante el virus del COVID-19. Tenemos a más del 40% ya de nuestros niños y niñas de menos de 11 años y hemos empezado el 15 de diciembre pasado protegidos con una dosis frente al COVID-19. Somos ejemplo, somos líderes mundiales en vacunación. Pero no solamente eso, nuestro país acaba de conocerse, ha donado ya, antes incluso de lo que teníamos previsto. Gracias, ministra, gracias, Carolina, por el trabajo que estás haciendo y también gracias, Luis, por el trabajo que estás haciendo al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Hemos donado ya 50 millones de dosis, sobre todo a nuestros hermanos de Latinoamérica, porque no saldremos de esta pandemia global si no somos solidarios. Pero fuimos más allá y no pensamos solamente en comprar esas vacunas para proteger a nuestros compatriotas, sino que decidimos también desde España, con una política industrial que no había existido hasta que entonces nosotros entramos en el Gobierno,
apostar por fabricar las vacunas frente al COVID en nuestro país. Acabo de estar a muy pocos kilómetros, precisamente con el alcalde y con la ministra de Sanidad, en una de las principales plantas de fabricación aquí en Granada, en Andalucía, Juan. ¡Qué orgullo en Granada y en Andalucía de ser una de las pocas fábricas en Europa que va a ser capaz de fabricar y de distribuir a toda Europa una de las principales vacunas frente al COVID. Y también apostamos por la vacuna española, por una vacuna que se está produciendo gracias al apoyo también, entre otros, del Gobierno de España. Vamos a tener nuestra propia vacuna frente al COVID-19. Lo dije el año pasado y lo digo hoy. Antes de que termine este primer semestre, tendremos nuestra propia vacuna, la vacuna española, demostrando que España también puede dar respuesta con sus propios medios y sus propios recursos, haciendo una política industrial frente al COVID-19 y situando a España donde merece, en los primeros lugares. Eso es lo que hemos hecho. Y esa es una decisión política, compañeros y compañeras. La decisión política que tomaron en Europa, que tomamos en Europa, de centralizar la compra de vacunas y que hubiera un acceso equitativo a esas vacunas. La decisión política en Europa y en España, lo comentaba antes precisamente con el alcalde y con Juan, ¿sabéis que Europa hoy es el principal donante de vacunas de COVID al mundo? Hemos donado más vacunas al mundo que las vacunas que hemos administrado en el continente europeo. Eso es ejemplo de la Europa que queremos, de la Europa que representa precisamente los valores de la socialdemocracia. La vacunación ha sido una decisión política que, en fin, no entiendo por qué no se alegra el conjunto de fuerzas políticas, ¿no? Yo recuerdo a la oposición negacionista decir, bueno, el señor Sánchez, si continúa con este ritmo de vacunas, no vamos a llegar al 70% que dijo él que íbamos a llegar antes de que terminara el verano del pasado año, hasta dentro de 4 años. Bueno, pues lo cumplimos. 70% antes de que terminara el verano, 90% tenemos ya de personas vacunadas con pauta completa. Y entonces ahora el señor Casado lo que dice es, bueno, pero es que ¿usted qué ha hecho? Quienes han vacunado han sido las comunidades autónomas, no usted. Bueno, oye, si no hubiese cumplido con el 70%, ya sabría yo qué es lo que me caía, ¿no? Es que este es el problema, compañeros y compañeras, que hay que tener una paciencia con la derecha. Hay que tener una paciencia con la derecha. Lleva muy mal. Lleva muy mal. Yo diría que no mal, lleva fatal. Después de verles todos los días decir las cosas que dicen, llevan fatal esto de ser oposición y de perder las elecciones. Y fijaros, yo muchas veces porque yo también veo que hay muchos compatriotas que cuando se acercan a las sesiones de control del Congreso de los Diputados dicen, bueno, ¿cómo está el nivel de la política, ¿no?, en España, ¿no? Pues fijaros, yo tengo muy claro, cada vez que voy los miércoles a las sesiones de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados, que no me voy a dejar arrastrar al insulto, la crispación y la confrontación en la que quiere sumir a la política española la derecha. Ese es el mejor servicio que podemos hacer a la democracia, a la política útil, que es en la que creemos los socialistas. Pandemia. Así es, así es. Y ese es el frente de la emergencia sanitaria. Pero no menor es el que ha comentado antes Paco y también Juan, que es el frente de la resistencia, la reactivación y la recuperación económica que hicimos durante todos estos meses largos de pandemia. En todos los frentes, en todos los frentes. Hemos hecho un esfuerzo, compañeros y compañeras, yo creo que formidable, a la altura del desafío que teníamos por delante. Movilizamos más de 135.000 millones de euros a través de un banco público que se llama el ICO y que ha permitido salvar a más de 600.000 empresas. Más de un 90% de esas 600.000 empresas son pequeñas y medianas empresas. Son empresas de trabajadores autónomos. Es la panadería de nuestro barrio, es el taxi que nos coge cuando vamos a cualquiera de los aeropuertos, es el supermercado en el que nos atienden los dependientes y las dependientas. Eso es lo que hemos salvado, gracias al compromiso de lo público. Hemos movilizado los ERTEs, una figura que existía en el Estatuto de los Trabajadores desde
los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, y que no se había utilizado nunca jamás en la respuesta a la crisis. Y gracias a esos ERTEs, protegimos en los momentos más difíciles del confinamiento a más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras. ¿Y sabéis cuál es el mayor orgullo? No solamente haberlos protegido, sino también haber creado mecanismos de flexibilidad para que hoy el 95% de esos trabajadores protegidos por ERTE estén ya incorporados en sus puestos de trabajo. Protegimos a más de 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras autónomos con esas prestaciones por cese de actividad a las cuales antes hacía referencia Juan. Y hoy, afortunadamente, a diferencia de lo que ocurrió con la crisis financiera, tenemos los niveles de empleo semejantes, similares a antes de la pandemia en cuanto a trabajadores autónomos. Y muchos de ellos ya están de nuevo reincorporados. Todo eso no es por casualidad. Todo eso es una distinta manera de afrontar las crisis económicas, con solidaridad, con empatía y, desde luego, con compromiso. Y gracias precisamente a esas políticas de protección que pusimos en marcha en los momentos más complicados, hoy tenemos 20 millones de personas ocupadas. Hoy encadenamos 10 meses consecutivos bajando el paro. Hoy el paro juvenil en España es un 40% inferior a antes de la pandemia. Y hoy, y ese es uno de los orgullos mayores que puedo tener como presidente del Gobierno, tenemos más mujeres afiliadas a la Seguridad Social que nunca, que nunca. Y junto con el frente económico, social y sanitario, había un debate pendiente en Europa, un debate importante. Un debate que, junto con otros gobiernos, lideró el Gobierno de España cuando empezamos a hablar allá por el mes de abril del año 2020, lo recordará Carmen, que entonces era la vicepresidenta, de un gran plan Marshall que necesitaba Europa. No solamente para hacer frente a la caída de la producción, a la puesta en cuestión de los empleos, sino también a ganar el futuro y ser consciente de que esta pandemia ha acelerado muchos cambios que ya veíamos venir y que ya pusimos negro sobre blanco en nuestro programa de Gobierno en el acuerdo de investidura en el mes de enero, cuando tuve el honor de ser elegido presidente del Gobierno por las Cortes Generales. Esos son los fondos europeos. Y los fondos europeos, amigos y amigas, son la gran oportunidad que tiene Andalucía y que tiene España para poder modernizarse. Fijaros que pasa el tiempo, pero hay cosas que nunca cambian, que nunca cambian. Siempre es un Gobierno socialista el que logra los fondos europeos y siempre es la oposición conservadora la que trata de boicotear los fondos europeos. ¿Os acordáis de cuando llamaban a Felipe González Pedigüeño por esos fondos de cohesión y estructurales que cambiaron para bien Andalucía y España? Pues ahora hacen lo mismo los de siempre con estos fondos europeos. Pero entonces se equivocaron como se equivocan hoy, porque esos fondos europeos van a servir para consolidar la recuperación económica en nuestro país y para modernizar España. Y eso va a ser bueno para esta tierra, para Andalucía y para España, para modernizar su modelo productivo, para reindustrializar Andalucía y para dar las oportunidades que merecen y necesitan los jóvenes de Andalucía y los jóvenes de nuestro país. Para eso son los fondos europeos. Para eso son los fondos europeos. Por eso, compañeros y compañeras, mirad cuál es el resultado con todas las dificultades. Lo decía antes Margarita, tiene toda la razón. Vivimos tiempos muy complejos. ¿Hemos cometido errores? Sin duda alguna los hemos cometido. Pero también os digo que con la misma humildad que decimos que hemos cometido esos errores, también aprendemos de nuestros errores. Ningún gobierno contaba con una hoja de ruta para poder dar una respuesta lo más sobresaliente posible a un virus desconocido hasta incluso para la ciencia. Pero lo hicimos. Lo hicimos escuchando a los profesionales sanitarios, a los expertos, a la ciencia. Lo hicimos escuchando a todas las administraciones públicas. Nunca nadie, ningún gobierno en la historia democrática de nuestro país ha celebrado 19 conferencias de presidentes como hemos hecho nosotros a lo largo de estos meses. Llevamos ya 19 desde que pusieron en marcha precisamente esas conferencias de presidentes un presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando gobernó. Eso es lo que hace el Partido Socialista. E incorporamos, como ha dicho antes Juan, a los municipios, a las provincias, porque también son parte del Estado. Eso es lo que hemos hecho, compañeros y compañeras, eso es lo que hemos hecho.
¿Y cuál es el resultado con esas dificultades que tenemos y los errores que hemos cometido, pero también, ¿por qué no decirlo, reivindicarlo, los aciertos? Pues que hoy tenemos a más del 90% de la población vacunada, que contamos con más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Nunca tuvimos estos datos, no ya digo antes de la pandemia, sino antes de la crisis financiera de 2008. Y somos el primer país en recibir los fondos europeos de la Comisión Europea. Y esto, que tendría que ser motivo de orgullo de todos, por desgracia no lo es. Y esta es la reflexión que me gustaría trasladar también al conjunto de ciudadanos de Andalucía y de España. Porque esta oposición negacionista, de derechas y de ultraderecha, lo único que pretende es construir una España a su imagen y semejanza. Y lo que ellos representan hoy, ¿qué es? Hoy es resignación, tristeza y quiebra de su proyecto político. Pero se equivocan, porque el tiempo de España se va a escribir con las palabras superación, crecimiento y transformación y, por tanto, futuro de nuestro país. Este es un gobierno progresista. Es un gobierno, por tanto, como progresistas que somos, reformista. Y es un gobierno europeísta. Lo somos. Somos todo eso y mucho más. Podríamos incorporar el ecologismo, el feminismo, todas aquellas fuentes de las que siempre se ha nutrido y han servido para hacer avanzar al proyecto socialista que nosotros representamos. Pero echemos la vista atrás, compañeros y compañeras. Miremos lo que hemos hecho durante estos 2 años de legislatura. Nosotros, en fin, lo decía antes Juan, hemos cumplido. Y hemos cumplido no porque consideremos que es una hoja de ruta progresista solamente, sino porque consideramos y creemos que es la mejor hoja de ruta para el progreso y el avance de nuestro país. Nosotros hemos cumplido con la comunidad educativa, aprobando una nueva ley educativa, aprobando una necesaria ley de formación profesional, pronto una nueva ley de universidades. Hemos cumplido elevando a más de 2.000 millones de euros las becas para nuestros jóvenes, para garantizar esa movilidad social que se gripó como consecuencia de la respuesta ultraliberal que se dio a la crisis financiera de 2008. Eso es lo que ha hecho el Gobierno socialista, cumplir con la comunidad educativa, como hemos cumplido con la agenda feminista, aprobando una ley del solo sí es sí, que es lo que demandaba el colectivo feminista, reforzando el Pacto de Estado contra la violencia de género y diciéndole a la ultraderecha que no vamos a dar un paso atrás en la defensa y en la dignidad de las mujeres en nuestro país. Hemos cumplido, como bien antes recordaba Juan y como bien hace nuestro ministro Planas, con el sector primario de nuestro país. No solamente negociando como negoció él y negocié yo en Bruselas una PAC que garantizara las mismas cantidades que teníamos en el anterior mandato, sino aprobando, como recordaba antes Juan, una buena ley de cadena alimentaria. Y es una buena ley porque prohíbe las ventas a pérdidas y porque garantiza un precio justo para las pequeñas y medianas explotaciones de nuestro país. Hemos cumplido también con los trabajadores y trabajadoras, o mejor dicho, antes que con ellos, con nuestros pensionistas. Yo, en el año 2019, cuando antes recordaba ese momento con Paco que tuvimos aquí de presentación de esa estrategia, dijimos entonces que íbamos a garantizar, no por voluntad política, sino por ley, la revalorización de nuestras pensiones conforme al IPC. Y eso es hoy una realidad gracias al compromiso y al cumplimiento del Partido Socialista con nuestros mayores. Revertimos los recortes en el Sistema Nacional de Dependencia. Y hemos cumplido también con nuestros trabajadores y trabajadoras, subiendo el salario mínimo interprofesional, poniendo en marcha, antes de este importante acuerdo, pues relevantes reformas de nuestro mercado laboral, como es, por ejemplo, en el ámbito de la equiparación salarial entre hombres y mujeres, la transparencia en los planes de igualdad dentro de las empresas, precisamente para garantizar esa igualdad salarial. Hemos cumplido también reconociendo nuevos derechos a los trabajadores y trabajadoras que trabajan en las plataformas digitales. Hay muchos jóvenes ahí. Hemos cumplido también reconociendo derechos en esta nueva realidad de los teletrabajadores y, pues como bien sabéis, a finales del mes de diciembre logramos un importante acuerdo en el seno del diálogo social entre agentes sociales y Gobierno para reformar nuestro mercado laboral. Y es curioso, compañeros y compañeras, es curioso
cómo la derecha se niega a apoyar una buena reforma de país, porque es una buena reforma para nuestras empresas y para nuestros trabajadores. Es una buena reforma porque va a responder a los dos principales males que tiene nuestro mercado de trabajo. El primero de ellos es la precariedad. 1/3 de las relaciones laborales en nuestro país se define por contratos de menos de 5 días. 5 días. Mayor precariedad es imposible. Ya no es solamente malo para las empresas, sino es que imposibilita a muchos trabajadores y trabajadoras poder emanciparse y poder tener proyectos de vida estables. Y eso tenemos que garantizarlo también desde los poderes públicos. Esto es lo que hace esta reforma laboral, este acuerdo entre trabajadores, empresarios y el Gobierno de España. Poner coto a la precariedad, dar instrumentos de flexibilidad interna a las empresas para, en lugar de despedir cuando vienen mal dadas, acogerse a los ERTEs, que han demostrado ser un instrumento, una herramienta fundamental para la protección de nuestros trabajadores y de nuestros empleos. Lo que hacemos también es potenciar los contratos de formación, ya no solamente para la gente joven, sino también para todos aquellos trabajadores que se necesiten recualificar para ir a los nuevos sectores de la nueva economía, de esa reindustrialización y cambio de modelo productivo que queremos para Andalucía y para España. Hacemos todo eso y mucho más, compañeros y compañeras. Y por eso, aunque, en fin, clame en el desierto, me gustaría pedirle a la oposición que, aunque sea por un solo día, abandone su oposición negacionista y anteponga el interés general apoyando una buena reforma laboral para nuestro país. Y lo es no porque la haya conseguido el Gobierno de España, el Gobierno que yo lidero, sino porque ha sido acordada por los agentes sociales. Y muchas veces hablamos del diálogo social, pero el diálogo social no es solamente un camino, no es solamente un medio, es también un fin en sí mismo. Porque las reformas que necesitamos en sociedades tan complejas y tan diversas como las que ahora mismo tenemos en nuestro país, en Europa, lo que necesitan es representar a muchos y no representar a pocos. Las imposiciones, estamos cansados de imposiciones, de contrarreformas, que puso en marcha precisamente una mayoría absoluta del Partido Popular en la década de 2010. Nosotros queremos reformas con acuerdos, porque esas reformas con acuerdos son las que nos representan a todos y las que perduran e integran, incluyen, en definitiva, y no excluyen al conjunto de la sociedad española. Por eso queremos aprobar esta reforma laboral. Y mirad, termino con dos reflexiones que me parecen muy importantes. La primera de ellas tiene que ver con otra de las lecciones que tenemos que extraer de esta crisis. Yo creo que nunca como hoy, y hemos hablado mucho de ello, de la cogobernanza, del título 8º de nuestra Constitución, de la necesidad de tener pues el Estado autonómico que tenemos, nunca como hoy yo creo que la ciudadanía ha percibido y ha visto con toda crudeza la importancia de tener gobiernos autonómicos, fuertes, comprometidos con su tierra y con su sociedad. Hemos visto cómo los gobiernos autonómicos son competentes en materia de sanidad, son competentes en materia de vivienda, de empleo, de la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, de políticas tan fundamentales como el bienestar social, el Sistema Nacional de Dependencia. Todas esas son competencias, son políticas fundamentales para el día a día de nuestros conciudadanos y que están en manos de los gobiernos autonómicos. Por eso, cuando miro a Andalucía y miro a Juan, yo estoy convencido de que Andalucía no se va a resignar con lo que tiene. No se conforma con lo que tiene, quiere más. Y por eso tenemos que trabajar por esa Andalucía que queréis, que queremos. Y yo desde aquí le quiero decir al pueblo andaluz que no va a tener mayor aliado que el Gobierno de España en lograr esa Andalucía que quiere. No lo digo solamente, como comentaba antes Juan, por el nivel de recursos económicos que hemos trasladado, hemos transferido a las comunidades autónomas durante todo este tiempo, ¿no? Recuerdo que en el año 2020 transferimos, además de los recursos propios que le pertenecen vía sistema de financiación autonómica a la Junta de Andalucía, más de 2.000 millones de euros para hacer frente al embate del COVID. También en el año 2021. Fijaros, si se tiene que mirar el compromiso de un Gobierno en cifras con un territorio, cuando yo termine este mandato en el año 2023 de esta legislatura, a Andalucía
le habíamos transferido un 33% más de recursos que los 4 años de Mariano Rajoy. ¿Quién tiene compromiso con esta tierra sino el Partido Socialista? Pero no solamente es eso, no solamente son los recursos, no solamente son los casi 1.900 millones de euros que estamos transfiriendo a la Junta de Andalucía para impulsar ese cambio de modelo productivo, sino que estamos poniendo en marcha proyectos en todas y cada una de las provincias de Andalucía. Y lo estamos haciendo para cambiar, reconociendo la diversidad territorial como una riqueza de este noble y enorme pueblo que es el pueblo andaluz. Lo estamos haciendo en Almería, con el AVE. Lo estamos haciendo también aquí, en Granada, por ejemplo, apostando por que sea la sede de ese acelerador de partículas, que va a ser ya no solamente algo importante para el futuro, sino para el presente de nuestro país. Lo estamos haciendo en Huelva, por ejemplo, apostando por los drones. Lo estamos haciendo en Sevilla, modernizando, ampliando el aeropuerto o levantando, por qué no decirlo, el peaje entre Sevilla y Cádiz. Lo ha hecho un gobierno socialista después de muchos años de gobierno del Partido Popular, pues lo hizo un gobierno socialista. Lo estamos haciendo con la base logística que vamos a impulsar en la provincia de Jaén gracias a la conexión ferroviaria de Algeciras-Bobadilla, o lo estamos haciendo también en Córdoba con esa base logística militar, o lo estamos haciendo también en Málaga, apostando por la inteligencia artificial también, o apostando, como estamos apostando, por la Expo en Málaga. En definitiva, compañeros y compañeras, tenemos un proyecto para Andalucía y todas y cada una de sus provincias. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues un gobierno socialista, es decir, un gobierno progresista y andalucista, que es lo que representa Juan Espadas y el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. Si algo nos han demostrado estas crisis, y ya llevamos unas cuantas crisis desde que empezó este siglo, ¿no? En 2010 la crisis financiera, ahora esta crisis del COVID, nos viene una muy importante que tenemos que trasladar, y por eso a mí me gusta, ¿no?, escuchar a Juan y saber, además de su hoja de servicios en todo lo que representa la transición energética y la transición ecológica. Es el principal desafío que tenemos, el cambio climático, la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y vivirlo y sentirlo no solamente como un compromiso con las generaciones que todavía no han nacido, que están por venir, y que cuando miren atrás tendrán que vernos a nosotros como generaciones comprometidas con su bienestar, de aquellos que todavía no existen, pero que existirán y que merecen pues vivir en un planeta Tierra, en una Andalucía, en una España tan formidable como la que tenemos hoy. No solamente lo hacemos por ese compromiso con ellos, lo hacemos también porque vemos en esa transición energética y en esa transición ecológica una enorme fuente de prosperidad. ¿Os imagináis un país como España, que gracias a la apuesta por las energías renovables y el autoconsumo, por el hidrógeno verde, que nosotros estamos haciendo desde el Gobierno de España, desde que yo tengo el honor de ser presidente del Gobierno, en lugar de importar energía, gas, petróleo, como estamos haciendo, porque nosotros no somos fabricantes de ese tipo de energía, de combustible fósil, nos convertimos por primera vez en la historia de España en exportadores de energía limpia? Podemos lograrlo y Andalucía puede ser precisamente quien lidere esa transición energética. Podemos lograrlo. Muchas veces, hasta incluso desde la socialdemocracia, hemos pensado en que había muchas vías, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta vía. Bueno, al final yo creo que esta crisis nos ha devuelto a la realidad. Solamente hay una vía. O se avanza o se retrocede.